Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Jenny Bejarano, estudiante de la Maestría de Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. En este momento me encuentro acá en Bogotá, Colombia. Yo hago mi maestría virtual y en este año estoy haciendo mi proceso de tesis. Agradezco inmensamente a todos los organizadores del décimo Congreso Internacional de la Imagen que se lleva a cabo en este momento en la Escuela de Arte de Manchester de la Universidad Metropolitana de Manchester. En febrero de este año envié una ponencia sobre un tema que me gusta mucho, que es el cine. En ella retraté una de las películas que ha sido pues ovacionada este año por varios festivales de cine y pues por la Academia de Artes Cinematográficas de los Estados Unidos, los Oscar. Se llama Roma, la película que hace Alfonso Cuarón, el mexicano Alfonso Cuarón, en el que yo digo que revoluciona el cine del siglo XXI y nos adentra en esto del relato humano, el relato humano que para mí es esencial que los cineastas de este siglo empiecen a mirar el cine de una forma más humana, de retratar su familia, de retratar sus orígenes. Bueno, eso es lo que yo quiero ahondar en esta ponencia virtual para todas las personas en este momento que están en Manchester. Entonces, pues comencemos. Lo que quiero hacer es que para mí Roma representa volver a esos colores en los que empezó el séptimo arte. Para mí eso es Roma, es volver a lo pasado, es retratar lo pasado y en esta película Cuarón aborda de manera íntima la cotidianidad de su familia, de esa familia de clase media en el México de los años 70, de la década de los 70. Una familia que crece con una madre, se llama Sofía, es la mamá que es la matriarca de esta familia y de su nana, de su empleada doméstica que se llama Cleo. Cleo que es como el eje central de la película, de la historia que retrata Cuarón y que pues es inspirada en su vida personal, en su infancia que tiene él casi 8 o 10 años en esa película y que retrata también la vida de sus hermanas, de sus padres, de su madre, de su abuela María Teresa y obviamente pues la protagonista de esta película pues es Cleo, su empleada doméstica. El film pues es dedicado a las mujeres, obviamente a las mujeres que influenciaron también en su arte a Cuarón, que es su madre, y por supuesto pues a Cleo. El film obviamente se ubica, o sea, esta película se ubica en los años 70, en la década de los años 70, estamos hablando de los años 70, 71, en una colonia llamada Roma, que es un barrio pues como de clase media alta en México, en Ciudad de México, y donde pues su particularidad es que este barrio pues las mujeres tienen o las familias tienen a cargo dos o tres empleadas domésticas que están cuidando del hogar, que cuidan de sus hijos. Entonces también esa parte pues también es como muy retratada en esta película de Cuarón que fue grabada a finales del 2016 y en el 2017. Hay planos de detalles muy importantes en esta película de los mosaicos. Al principio de la película vemos como unos mosaicos en un patio que se abre el film, en el que pues hay como agua que está corriendo. Esta agua parece como si fuera el mar y que hay una ilusión de un avión que está pasando, que parece que fuera como una costa, pero después se desdibuja y se aleja el retrato del mar y pues da una realidad que es una empleada que está corriendo el agua del patio con jabón de una casa de estrato medio alto en México. Entonces ahí es donde aparece Cleo. Entonces, al final de la película vemos como el mar también que se retrata. Entonces, digamos que hay una relación muy importante entre el principio y el fin de la historia, que es como una unión que hace Cuarón también desde un mar, desde el mar imaginario que se ve en el patio al, a un Acapulco donde se desarrolla pues la última escena como muy dramática de la película. A través de este relato cinematográfico de blanco y negro que hace Cuarón, se adentra una historia pues muy específica
aunque hay escenas también como muy lentas al principio de la película que también uno pierde también como un poco el tema del hilo porque pues no sabe qué es lo que está retratando, a quién retratan, a qué va una empleada doméstica en una película. Entonces hay una fuerte, digamos, una fuerte historia como de emotividad que retrata también Cuarón en cada una de las escenas de la película y, y parece que pues obviamente es su historia plasmada ahí en el cine. Entonces al final pues en la mitad de la película ya vemos como pues hay una ausencia de un padre, que Cleo pierde a su hija. Hay momentos dramáticos de la película que hacen ver que la emotividad que retrata Cuarón en cada una de, de las escenas y cada uno de los detalles específicos de la película. Por ejemplo, uno de las escenas que él retrata es cuando pues va a ir a una película y es su primera película en cine y ve a un astronauta. Entonces uno ya entiende por qué Gravity, porque él hizo Gravity después de unos años, ya después de obviamente de estudiar cine, de hacer su profesión. Entonces uno dice, ah, bueno, aquí hay un porqué del tema de por qué Gravity está en su vida. Entonces, cada una de las cosas que me pareció como importante a resaltar es eso, es que cada uno de los detalles de su película está enmarcado en cada imagen, cada escena que vemos, hay un porqué de lo que va a hacer después. El director pues retrata bien esos fragmentos de los lugares y espacios que revive obviamente de los años 70 en ese México. Hay dos momentos cumbres de esta película. La primera es una de retratar la clase media alta que busca un desarrollo, una actualización, una modernización dentro de la sociedad de los años 70 y obviamente pues de esta América Latina que estamos hablando también en la película. Y otras son las tensiones sociales y políticas crecientes en una sociedad mexicana que expone la realidad de los fracasos de las luchas estudiantiles, no solamente en México, sino también en América Latina, aunque no se ve en otros países en esta película, no retrata otros países, pero sí era lo que se estaba viendo en estos años, de los finales de los 60 y principios de los 70. Entonces hay como también ese retrato del movimiento estudiantil mezclado con el tema de Cleo, también lo hace como poético, lo hace histórico, lo hace amigable para las personas, porque uno también se ve reflejado en ese tipo de historias, en ese tipo de historias que también no solamente pasa en México, sino también ha pasado en Colombia, en Argentina, en Chile. Entonces también eso como algo importante que resalta para Latinoamérica. Las vidas obviamente de las mujeres de Cuarón pues se retratan también en este film. Eh, Creo que las dos mujeres, Sofía que es su mamá y Cleo que es su nana, han tenido pues unas vidas también como casi similares, a pesar de su estrato socioeconómico que pues digamos que no es relevante tampoco en el tema. Creo que se unen las dos. ¿Por qué? Porque las dos han sido abandonadas. Entonces eso crea como una familia, una consistencia, una unión. A pesar de una desunión, hay una unión que desencadena en que ahora las dos cuidarán de Cuarón, las dos cuidarán de sus cuatro hijos, de los hijos de Sofía, para llevarlos y ser hombres y mujeres de bien. Para mí es un retrato hiperrealista Roma al hacernos ver que la percepción del tiempo, la cotidianidad y la rutina de los personajes es una película de alta autorreflexión, que es muy autorreflexiva, que nos adentra en esa sociedad de los años 70 con un desenlace pues un poco dramático, como intrigas, hay accidentes, hay nudos, hay tristeza, pero también hay alegrías, hay unión y hay una desunión. Es una película con una carga emocional también muy fuerte por todo lo que sucede de las muertes, de, de los abandonos. Entonces, también creo que digamos que esa emotividad también se refleja mucho en el film. Y Cuarón pues obviamente deja que el espectador se conecte con la historia. Una historia que al parecer no entra con un desastre al principio, sino que a medida de tiempo lo vas a saber y vas a saber por qué la explicación de cada una de las secuencias o de los giros gramaticales que tiene esta película. El blanco y negro que expresa Cuarón ahí, pienso que expresa su pasado, expresa algo que está en su mente,
que se pudo desarrollar a partir de entrevistas y de ponerse de pronto de acuerdo con varias de sus familiares para recrear esos años 70 su infancia que vivió en esa casa, en esa colonia llamada Roma, en Ciudad de México. Entonces él también nos adentra en ese relato de su infancia, de sus cosas, de sus libros, de sus juguetes, de sus pensamientos. Es una película, para mí es una película que retrata, que es muy autorreflexiva, pero también es poética, es también hermosa porque también él lo que hizo fue retratar su infancia y eso no es fácil, no es fácil como que retratar cada uno de los detalles de sus cosas, de su hogar, de su recámara, la lámpara, todo ese tipo de cosas como que hacen que uno decía, pues como que uno se pone a pensar, no creo que lo haya hecho tan perfecto y tan igual, y creo que esa fue su infancia, así era la infancia de Cuarón en los años 70 en la colonia Roma. Para mí Roma revoluciona el cine del siglo XXI porque pues es una película dramática, es una película que se adentra en la reflexión humana, en el que le hace un homenaje obviamente a su empleada doméstica, que eso nadie lo ha hecho. Hay varias películas latinoamericanas que sí pues su esencia es hacer como tema más, como más reflexivo pues al tema de ficción, a otras realidades, pero no su propia realidad. Entonces creo que es importante que esta película marca una nueva época del cine del siglo XXI porque hay que retratar también eso, que él retrata su humanidad, su infancia. ¿Para qué? Para dar a conocer una realidad que muchos de nosotros desconocíamos, que eran las empleadas domésticas, que a pesar de que ellas están ahí todo el tiempo, que han criado a muchas personas, pues no se le dará como la relevancia total de este tema. Entonces creo que es importante también que lo toca muy bien en esta película y creo que revoluciona. ¿Por qué? Porque creo que muchos de los cineastas latinoamericanos deberían empezar a hacer como más este tipo de películas y pues adentrarse también en este relato que es como humano, que sea sensato para también la realidad, eh, para la realidad latinoamericana. Película latinoamericana, esta película que fue ganadora del premio Oscar a película de habla no inglesa en este año en los premios Oscar en la edición 91, ha dejado algo importante y es el retrato a las familias y esa desigualdad social por el abandono que han tenido los gobiernos también con la sociedad. Entonces creo que esa es como la penumbra esta revolución del cine del siglo XXI que lo hace Cuarón también y que creo que muchos de los cineastas de este país, en Colombia, en todo el mundo, deberíamos empezar a explorar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Esta fue una reflexión que hago en realidad del tema de la película Roma. Y pues nada, muchas gracias a todos los organizadores de este gran congreso, del 10º Congreso Internacional de la Imagen en la Universidad Metropolitana de Manchester. Un abrazo y hasta luego. Gracias.